One, two, one, two, three, four. Hola, ¿cómo estás? De nuevo con Bartender Gonzos. Gracias por seguir la historia de ayer y bueno, hoy viene la segunda parte. Esta segunda parte la voy a colocar, la vamos a llamar una bomba detrás de la barra. Una bomba detrás de la barra, ¿sí? Yo creo que suena bien así. Este capítulo se llama Una bomba detrás de la barra, así lo vamos a llamar. ¿Listo? ¿Ok? ¿Entendidos? Entonces vamos con la historia. Hace muchos años, pero muchos años, bastantes años, cuando tenía 16, empecé a trabajar dentro de una barra. Y como supieron, bueno, la prueba superada, uno a veces piensa que es solamente el voleo, logré sacar los jugos, las limonadas, los cócteles, capuchino, tinto, logré deshacerme de ese voleo que había en el momento. Pero más allá, pues, para triunfar, de todas maneras, para conseguir lo que uno desea, se tiene que decir que prácticamente hasta que se limpia la barra y queda todo limpio, ¿no? Entonces, bueno, ese día fue prueba superada. La cliente se fue satisfecha, la que yo esperaba que se fuera satisfecha por el Bloody Mary se fue satisfecha y no tuve ningún problema, nadie me devolvió nada, gracias a Dios ese día. Entonces era para mí la prueba de fuego. Pero después de eso viene como detrás de bambalinas, ¿cierto? Detrás de bambalinas, que queda cuando se cierra la puerta? El reguero. Nos queda el reguero de vasos, el reguero de cristalería. Tocó solo, porque no tenía nadie, lave vasos, lave cristalería, todo. Duré como unas 2 horas solamente organizando lo que es la cristalería. Tú sabes que después de que se acaba el servicio uno tiene que hacer inventario, tiene que hacer pedido para el otro día. Entonces, bueno, logré cumplir esa meta en ese día y así pasaron no un año ni 2 años en esa barra, sino que duré bastante tiempo. Se puede decir que duré como 5 años aproximadamente en este negocio y se puede decir que fue mi primera experiencia. La primera experiencia, y aunque durante todo el tiempo me llamaron NN, aunque ya tenía más de 18 años, pasó algo que nos marcó la vida a todos los colombianos en esa época, y eso era el año de 1989, si no me equivoco. Ese día me invitaron a llegar temprano, teníamos una reunión y aproximadamente 7:30 de la mañana aproximadamente acababa yo de ingresar al negocio cuando hubo una explosión de verdad que en Colombia fue conocida, porque fue el que la colocó fue Pablo Escobar en esa época, año 1989 si no me equivoco. 7:40 de la mañana estábamos ingresando al trabajo cuando de repente estallaron los vidrios del sitio, se cayó y se explotó mucha cristalería, botellas, y así empezó esa jornada. Entonces, bueno, comenzaba la gente a tener miedo. La gente comenzó a tener miedo pues por la situación que estaba pasando fuera del sitio. Entonces, bueno, en este negocio conocí personas también muy profesionales, personas que me fueron ayudando, me fueron guiando, aunque uno aprende lo bueno y lo malo siempre, ¿no? Uno siempre encuentra personas buenas y personas malas en el medio. O sea, no es que sean malas, porque en sí no creo que sean malas, sino que hay quienes hacen lo que se debe hacer y hay quienes hacen lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces en este gremio uno rumbea, uno toma, uno festeja, uno a veces se pierde en algunas costumbres que hacemos dentro del gremio, ¿no? Y bueno, ahí conocí a algunas personas que tomaban bastante y me comenzaban a dar trago. Entonces, venga chino, tenga, y me comenzaban a dar trago. Comencé a tomar y a probar. Ni siquiera yo probaba los tragos que tenía dentro de la barra, sino que ellos me daban a mí, ¿entiendes? Ellos eran los que me daban vodka, ellos me daban whisky, ellos me daban ginebra, todo lo que por decir la gente no tomaba o devolvía, resultaba
dentro de mí. Había algo en particular y es que como yo comencé en esa época la mayoría de los meseros, de la gente que tenía experiencia, era gente mayor, que es todo lo contrario a lo que ahora pasa, que hoy en día prácticamente en los negocios hay gente joven. Entonces en esa época era lo contrario, era gente mayor y yo era el menor entre esa gente. Entonces comencé a tomar y a tener esos hábitos que eran muy frecuentes, se comenzaron a convertir en el día a día. Comencé a tomar, me comenzó a gustar la rumba, salía en grupo y así pasó bastante tiempo. Conocí gente que era muy, pero muy excelentemente buena trabajando en esto. Gente que decía, por decir, recuerdo un compañero que se llamaba Ferney, si no me equivoco, Ferney, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Solo sé que él prácticamente solo podía atender bastante gente, más de 100 personas las podía atender él solo. Entonces me llamaba mucho la atención la rapidez, la forma en que se desempeñaba. Recuerdo que un día me dijo que yo salí de vacaciones en el colegio donde estaba y me invitó a una casa de banquetes. Dijo, bueno, tenemos un banquete y quisiera que usted trabajara hoy conmigo. Y yo le digo, ¿cuántas personas? Me dice, son como 400 personas. Y le digo, bueno, ok, ¿qué toca hacer? Nos toca hacer todo. Nos toca hacer el montaje, nos toca prácticamente hacer la comida, toca hacer todo. Y le dije, ok, yo me le mido. ¿Cuántas personas somos? Y me dice, no hay nadie, solamente usted y yo. Y yo decía, yo no tengo experiencia, o sea, yo soy, hasta ahora está en lo del bar, pero él me invitaba a hacer otras cosas y bueno, yo estaba de vacaciones y a la final una cosa está conectada con la otra, que es el servicio. Entonces, bueno, todo lo que se aprende en la vida es bueno y eso fue lo que decidí hacer. Y comencé a ir, fuera de salir de la barra, en las noches me iba a trabajar en casas de buffet, banquetes, con este personaje, el cual me consiguió corbatín, el smoking negro, y recuerdo que la primera vez yo llegué con medias blancas y cuando llegué con medias blancas el vestido me quedaba un poquito corto y él se dio cuenta, apenas me dijo, güey, pero venga, mire, que era un matrimonio. Él se quitó sus medias y me puse las medias negras y él se puso las medias blancas ya que él no tenía el pantalón tan corto como el mío. Y bueno, empezamos a trabajar. Recuerdo que fue una muy buena experiencia. Tuve que tapar todas las botellas de champaña, me divertí haciéndolo. De verdad tuvimos bastante trabajo, solo los dos, atendiendo lo que eran las bebidas, atendiendo lo que era la comida, montando la mesa del buffet, yo aquí sirviendo por un lado y él sirviendo la otra mitad de la mesa. Y bueno, así pasó el tiempo, conocí bastantes personas que de verdad me guiaron en este camino de servicio y en el que me he dirigido durante toda mi vida. Con el transcurrir del tiempo, en este sitio donde yo trabajaba, un día estaban cocinando sobre barriga. La cocina quedaba detrás de la barra, o sea, detrás de donde estoy. Detrás quedaba la cocina y había una ventana por donde salían los pedidos. Y recuerdo que en ese entonces estaban cocinando una sobrebarriga en una olla grandota. Esa olla tenía más o menos como 80 centímetros, más o menos de alta, y era como de 40 centímetros, 45 o un poquito más de ancha. Era bastante grande, era una olla express industrial y estaban cocinando sobre barriga. Esta es una de las experiencias que no he podido superar todavía porque resulta que como estábamos en la época de Pablo Escobar y de tantos atentados, tanta vaina, la gente andaba como muy precavida y resulta que esa olla le faltaban dos mariposas, o sea, dos seguros, o sea, pusieron a cocinar la sobrebarriga y no compraron el repuesto de las dos, ¿cómo se dice? Las dos tuerquitas, y debido a eso cuando se cocinó la sobrebarriga llegó un momento que la olla explotó, el restaurante se movió y eso era prácticamente la hora del servicio. Como era la hora de servicio y explotó,
todo el mundo se asustó y los clientes salieron hacia la puerta, todo el mundo corría pero a escapar del sitio, a salir, y resulta que el administrador, yo observé al administrador y lo que hizo el administrador fue corriendo hacia la puerta, a abrir las manos y a decir, nadie sale de aquí, ya prácticamente o pagan o nadie sale. En ese momento yo sentí, fue mucho miedo, pero yo sentí la explosión atrás. Entonces yo me di cuenta que la explosión no era de afuera, sino que era de la cocina, y me asomo y me llevo una sorpresa, y es que uno de mis compañeros estaba el chef y había el ayudante de él. Entonces el ayudante de él estaba frente a la olla prácticamente cuando esa olla explotó. Cuando la olla explota, esa olla de presión lo que hace es que levanta la tapa, ¡pum! Y la campana es por donde sale la grasa, el humo de los negocios, se levantó. Tenía aproximadamente como 6 metros de altura y ¡pum! Explotó. ¡Pah! Y la parte de abajo explota pero hacia abajo. Entonces rompió todo lo que es la estufa, ¡pum! Toda la estufa industrial la botó, pero la persona que estaba ahí la botó aproximadamente, y sin decirte mentiras, como 4 o 5 metros atrás. Increíble la presión, ¿no? La botó, ella voló. Yo no vi en qué momento voló, solo sé que había un cajón donde guardaban la papa, y esa persona cayó dentro de ese cajón, y ese cajón estaba como a 4 o 5 metros de donde fue la explosión. Cuando yo abrí la cocina me dio miedo y pues fui a mirar al que estaba dentro de la caja, ¿entiendes? Y lo que me encuentro es que a este compañero le decíamos Tití porque era inquieto. O sea, Tití se le dice, son los micos, ¿no? Entonces se le decía Tití porque era bastante inquieto. Cuando yo veo a Tití metido ahí entre la caja, le digo, Tití. Y ahorita se dicen, pero ¿cómo así que Tití? Si en la mayoría de los negocios le ponen sobrenombre al bartender, le ponen sobrenombre al administrador, todo el mundo lleva. Y todos sabemos que eso está prohibido, pero todos, hasta el dueño tiene su sobrenombre. Y solamente que eso solo lo saben los meseros y el bartender, ¿cierto? El administrador donde yo trabajaba en esa época era gordo, era calvo y tenía poco pelo acá alrededor, entonces le decían carevaca, y fuera de eso era como mal geniado. Entonces yo siempre que lo veía, y yo como era tan pelado en esa época, yo me veía los pitufos, y para mí ese man era Gargamel el de los pitufos. Entonces, bueno, cuando yo abro la cocina y veo a Titi metido entre el cajón, lo que veo que él está haciendo es que está haciendo así con la mano, y está quitándose carne de la cara, y está ¡ah! Y gritando ¡ah! Así aterrado. Y entonces yo digo, uy, Titi, mira mi cara, y claro, era carne lo que se estaba quitando de la cara, pero era la carne, la sobrebarriga que se estaba cocinando en la olla express. Entonces fue muy gracioso porque, claro, yo me reía, pero todo el mundo, ¿de qué se ríe? Pero me quedó el recuerdo y quería compartirlo. En este sitio duré aproximadamente como 5 o 6 años. Y bueno, ahí conocí un maitre, y este maitre, no sé, le gustaba mi trabajo y él se retiró. Y como a las 2 semanas de que se retiró, un día me llamó y me dice, aló, o sea, yo contesto el teléfono, nada de celular, esa época, y entonces contesto yo el teléfono del restaurante y me dice, aló, Gonzo. Y yo le digo, sí, marica, le tengo un trabajo, marica, pero le toca renunciar hoy. Y yo le digo, no, mano, pero yo llevo aquí como 5 o 6 años, o sea, ¿cómo voy a renunciar de un día para otro? Y más donde a uno le dan la oportunidad de empezar, digamos. Le dan a uno la oportunidad, y decir de un día para otro me voy, pues no es lo mío. Entonces yo le dije, no, pero por lo menos deme 15 días. En esa época se pagaban preaviso. Había gente que pagaba preaviso, no es como hoy que se van a la hora que quieren. Entonces yo le dije, déjeme, yo pago preaviso. Y me dice, no, tiene que ser de hoy para mañana porque a usted le interesa. Entonces, digamos, si el sueldo mínimo estaba en 500, un ejemplo, ¿a usted no le interesa ganarse $1.000.000 con el sueldo mínimo? Y yo, claro, sí, a mí renuncié ya.
Yo dije, bueno, ¿qué hago? Y bueno, aquí termina el otro capítulo. Tenía que tomar una decisión y bueno, después de tantos años y de mucha experiencia que tuve allí, eh, tenía que decidir entre quedarme, entre renunciar de un día para otro y cómo hacía ante Carevaca, ¿entiendes? O sea, cómo le iba yo a contar, cómo le iba yo a decir, cómo le iba a dejar el puesto tirado. Y bueno, fue una decisión bastante preocupante. Yo no sabía qué hacer. Y bueno, mañana les contaré la siguiente historia. Porque de ahí paso a dar un brinco, porque yo trabajaba en el noroccidente y de ahí me voy a trabajar al norte de la ciudad, a donde están los mejores sitios. Y resulté en un restaurante que era 5 estrellas y donde también yo creo que cuando uno quiere algo, lo llama tanto con la mente que las puertas se van abriendo y te van llevando. Simplemente uno a veces tiene que dejarse llevar y tenía que tomar esa decisión y bueno, ese mismo día renuncié. Entonces espero les haya gustado esta historia y mañana les contaré otra. Hasta luego.